Buenas noches, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo 3 y vamos a exponer el tema de la conducta y los valores con el subtema del 2.1, contexto de lo moral. Los integrantes del equipo son Jordi Jair Palmer Damián, Jesús Franco Guzmán, Javier Francisco Vicencio Flores, Roger Isidro Rodríguez Arias, Daniel Ledesma León y su servidora Eli Cristel Ramírez. A continuación, estaremos presentando uno de los subtemas de la conducta y los valores del contexto de lo moral. Buenas tardes, mi nombre es Javier Francisco Vicencio Flores y les daré el tema del contexto histórico de la moral. La moral en la historia. La moral reviste un carácter histórico. Se inicia cuando el hombre forma sociedades, abandona su naturaleza puramente animal y comienza a sentirse miembro de una comunidad. Y a partir de entonces crea reglas y normas de comportamiento que le permiten regular sus relaciones con los demás.
La moral es en definitiva un hecho histórico y por tanto la ética, como ciencia de la moral, no puede concebirla como algo dado de una vez y para siempre, sino que tiene que considerarla como un aspecto de la realidad humana que cambia con el tiempo, y como tal, la moral se caracteriza por estar haciéndose constantemente, produciéndose de una manera continua a través del tiempo. La mayor parte de las doctrinas éticas trata de explicar la moral en términos absolutos, desentendiéndose en principios de las morales históricas concretas. Pero al olvidarse el carácter histórico de la moral, se cae en concepciones históricas de ella, citándola como fuera de la historia, lo que equivale a decir fuera del hombre. Direcciones fundamentales. Este historicismo moral en el campo de la reflexión ética sigue tres direcciones fundamentales. Dios como origen o fuente de la moral. Contribuyen a la procedencia de la moral a Dios, entendiendo como ser supremo del que todo emana. La naturaleza como origen o fuente de la moral. Esta corriente defiende que la moral no es sino un instinto biológico más del hombre, entendiendo en ese caso como un ser natural biológico, en definitiva un animal. El hombre como origen y fuente de la moral, entendiéndose un hombre dotado de una esencia externa e inmutable, inherente a todos los individuos, cualesquiera que sean las vicisitudes históricas o las situaciones sociales. De este modo, la moral permanece y dura a lo largo de los cambios históricos y sociales.
Buenas noches compañeros, yo soy Jordi Damián y mi tema es ética y moral. Bien, para empezar vamos a ver qué es la ética y qué es la moral. Bueno, la ética y la moral tienen diferentes significados. La ética está relacionada con el estudio fundamentado de los morales que guían el comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral son las costumbres, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad. La relación sobre la ética y la moral estriba en que ambas son responsables de la construcción de la base que guiará la conducta del hombre, determinando su carácter, altruismo y sus virtudes, y de enseñar de la mejor manera y comportarse en la sociedad. Cada una de estas nos ayudan a complementarnos como seres humanos, a cómo comportarnos, qué hacer en situaciones que tal vez no sepamos, nos conforman a cada uno, pero van muy relacionadas, pero cada una tiene un concepto distinto. Aquí tenemos una tabla comparativa sobre la ética y la moral. Empecemos. La ética estudia los principios que deben regir la conducta humana al tratar de explicar las reglas morales de manera racional, fundamentada, científica y teórica. Mientras la moral son conductas basadas en los valores y tradiciones de una sociedad, son lo que aprendemos como sociedad. Y la ética son las cosas que aprendemos o nuestros valores internos de nosotros mismos. Mientras que la ética da sentido a la teorización de la moral, que incluso ayuda a definir criterios propios sobre lo que ocurre a nuestro alrededor, mientras la moral es el conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana y todos los ciudadanos la utilizan continuamente. Aunque normalmente la ética respalda o justifica las prácticas morales, otras veces pueden entrar en contradicción. Y la moral son normas que guían a cada uno de nosotros orientándonos en nuestras acciones sobre lo que es correcto y lo que no lo es. Bien, la moral son como que principios más básicos que agarramos de nuestra sociedad, mientras la ética son conjuntos que nosotros mismos vamos creando a lo largo de nuestra vida. Soy Jesús Franco Guzmán y el tema que le vengo a hablar es importancia del contexto de la moral. La moral es un concepto clave de la formación de la civilización humana. Por un lado, una sociedad requiere siempre de un código o un conjunto de reglas a las que ceñirse para garantizar la paz social y la relativa armonía entre sus ciudadanos. También nos dice que la moral es una parte vital de la historia de la humanidad. También tenemos los ejemplos de la moral. La moral victoriana se llama así a la estricta visión moral que imperó en Inglaterra durante el reinado de la reina Victoria de 1937 y 1901 y que se caracterizó por una intensa expresión sexual, poca tolerancia ante el delito y el sostén de una fachada de dignidad que sin embargo no impedía la prostitución y el trabajo infantil. También la moral puritana. Los puritanos eran una facción radical que floreció durante el reinado de Isabel I en Inglaterra. Como su nombre lo indica, defendían la necesidad de una pureza moral absoluta en los términos bíblicos, ya que el ser humano debía ceñirse completamente a los planes de Dios para recibir luego una gloria futura. El relativismo moral. En este caso hablamos de una filosofía que sostiene la no universalidad de la moral y de los valores morales como prueba de que todo intento de la moralidad es necesariamente relativo, o sea, dependiendo del contexto, ninguna visión de lo bueno o de lo malo puede imperar sobre otros. La moral laica, aquella que no determina por una tradición mística o religiosa, incluso si muchos de sus valores coinciden con una de la tradición cultural muy marcada por el pasado religioso. Un ejemplo de ella es la moral occidental, es laica, está determinada por instancias no religiosas, pero la tradición cristiana tiene mucho que ver con sus fundamentos. Buenas noches, mi nombre es Daniel Esma León y mi exposición es inmoral y amoral. Los conceptos de inmoral e inmoralidad o de amoral y amoralidad se desprenden de la propia moral, pero significan aspectos contrarios específicos. Inmoral es aquello que es contrario a una visión de la moralidad específica, aquello que rompe sus reglas, que contradice sus visiones y desobedece sus mandatos.
Inmoralidad es la violación de leyes, normas o estándares morales. Se refiere a un agente que hace o piensa algo que sabe o cree que está mal. La inmoralidad se aplica normalmente a personas o acciones, o en un sentido más amplio, se puede aplicar a grupos o entidades corporativas y obras de arte. Y amoral es un adjetivo que se utiliza para referirse a todas aquellas personas o cosas que no disponen o carecen del sentido de moral. En cambio, en aquello que simplemente no se somete a cuestionamientos morales, es decir, no responde a la pregunta respecto del bien y del mal. Eso significa que sea bueno ni malo, sino que puede ser ambas cosas, dependiendo del caso y del contexto, pues no está en su naturaleza ser o no moral. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Heli Cristel Ramírez Martínez y voy a hablar sobre la moral humana. Bueno, la moral humana tiene mucho que ver con la manera de cómo actúan las personas en su vida diaria y por ello, pues, estas se despliegan lo bueno y lo malo en las acciones de cada persona. La moral hace parte del hombre desde que es hombre, constituyéndose como un imperativo de conducta y comportamiento humano en su individualidad. Bueno, y también una de las cosas es que las valoraciones que hacemos sobre los actos humanos que consideramos de la perspectiva de lo bueno o lo malo, lo que es justo o lo injusto. Bueno, a veces utilizamos esta palabra en el lenguaje cotidiano, como ya lo había mencionado, en nuestra vida diaria. Un ejemplo de esta es cuando afirmamos, tengo la moral alta o mi equipo se llevó la victoria moral. Más sin embargo, estas frases, pues el término moral es también utilizado para referirse a estados de ánimos psicológicos de una persona y no es este el significado que damos al término moral en filosofía. Esto va dependiendo de cada ámbito, ya sea profesional, laboral, entre otras cosas. Bueno, pasamos a lo otro. ¿Qué importancia tiene la moral en un profesional? La ética nos dice que en la conciencia moral de todo ser humano le sirve de motor, freno, de dirección según los casos al momento de actuar. Esto le permite no incurrir en conductas equivocadas en su comportamiento profesional, ya que la ética no solo regula lo que debe hacer o no, sino también cómo debe hacerse. Buenas noches, compañeros, les vengo a hablar acerca de los tipos de moral que hay dentro del contexto de la moral. Con ello podemos saber el tipo de moral que debe de influenciarnos en cada momento, pero también hay que saber que no todo lo que hay debe de afectarnos o debemos de agarrarlo para que lo apliquemos. Entonces, comenzamos con la moral de la religión o la moral religiosa. Entonces, es aplicar acerca de las buenas acciones y la forma de hacerlo, aunque es un contexto en el cual nosotros debemos siempre quererlo ver de una forma positiva. La moral acerca de la laica es que tanto nosotros debemos de apoyar a los individuos como debemos de hacer que los puentes deban de hacer una conexión y hacer aún mayor las acciones. Entonces con ello podemos hacer que no solamente se unan las personas, sino también hacer que crezca lo mejor para la sociedad. También tenemos lo que sería la moral fundamental, que es donde nosotros debemos de tener cuidado porque las personas quieren aparentar o hacer ver que ciertas cosas deben de ser mejores y hacer que duden de otras. También tenemos aquella moral sexual donde podemos aplicar el aquel de que
sin importar el tipo de sexualidad que tengamos o el gusto, deberíamos de querer abrirnos y querer hacer que no solamente nos quedemos en una sola parte. También tenemos la moral social, que esta va de por sí más unida con la individual, ya que la social lo que implica es que todos debemos de contribuir, de unir, de fomentar, pero también tenemos que evitar que otras personas, otros grupos puedan influenciar y hacer que caiga. Al igual que la individual es importante aferrarse a lo que uno siente y quiere, y no solamente lo que otros deseen o quieran imponer. También tenemos aquellos ejemplos que son desde, desde un cierto punto de vista de lo que hubiera sido el reinato de la reina Isabel. Entonces, estos tres son un gran ejemplo, ya que demuestran lo bueno y lo malo, pero en un aspecto diferente. La moral victoriana quiere hacer creer que lo que es bueno, que ha sido todas aquellas acciones y momentos en los cuales como que no hacen ver defectos a pesar de que sí hubo y no lo demuestran, que es cuando trabajan, se prostituyen, la carencia de una vida mejor. También tenemos la que sería la moral puritana, que es cuando se trata de que sin importar dónde estés y cómo actúes, debas siempre hacer ver lo que debería de ser lo bueno y siempre poder congraciarse. Y también tenemos lo que sería el relativismo moral, que es algo como neutro o algo opaco, ya que se demuestra lo bueno y lo malo, pero en un sentido o en un contexto en el cual no quiere hacerlo ver como si fuera bien o mal. Que tengan bonita noche, compañeros.